Hoy vas a escuchar una conversación en español muy natural. Vamos a hablar sobre la universidad en Estados Unidos y en Colombia. Nate y yo te contaremos cómo fue nuestra experiencia en la universidad, cómo fue el proceso para ingresar, cuánto pagamos, si tuvimos apoyo de nuestros papás o el gobierno, si tuvimos que trabajar mientras estábamos en la universidad, cuánto tiempo nos costó graduarnos, etcétera. Y así hablaremos de las diferencias entre Colombia y Estados Unidos en este aspecto. Obviamente, mientras escuchas esta conversación, vas a aprender de las correcciones que le haremos a Nate y aprenderás nuevo vocabulario y expresiones. Así que empecemos. Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes de empezar, quiero recordarte que este episodio, al igual que todos, tiene un transcript. Tú puedes descargarlo gratis y así puedes escuchar y leer al mismo tiempo. Solo debes ir a espanolistos.com, es la página web. Allí das clic en el episodio y lo recibes en tu correo. Y si tú quieres apoyar nuestro trabajo, puedes dar clic en Donate allá en espanolistos.com. Y cuando mandas una donación para apoyar nuestro trabajo, recibes un correo con todas las transcripciones de todos los episodios hasta ahora. Así que, si es más fácil para ti, puedes hacerlo y tienes todo en un solo lugar. Muy bien, hablemos de las universidades en Colombia. Esta va a ser una conversación muy natural. No tenemos así preguntas específicas planeadas. Vamos a estar hablando y compartiendo datos a medida que vamos hablando. Sí, la verdad, Andrea, yo creo que mi tiempo en la universidad fue un poquito diferente que la tuya. Entonces, Fue un poquito diferente que el tuyo. fue un poquito diferente que el tuyo. Y bueno, diferentes experiencias y el tiempo en la universidad normalmente es diferente que el tiempo en la universidad acá en Colombia. Sí. Bueno, hemos hablado de esto antes en otros episodios y ustedes seguramente ya han escuchado de algunas diferencias relevantes. Entonces vamos a empezar haciendo esos paralelos. Primero, Nate, ¿qué estudiaste tú en la universidad? Bueno, yo estudié negocios, pero principalmente finanzas, con la especialización en finanzas. ¿Ok? ¿Y cuántos años estudiaste? ¿Cuánto te tomó graduarte? Bueno, para mí me tomé Me tomó, escucha, Ah, tú puedes decir, para mí fue 4 años o a mí me tomó 4 años. a mí me tomó 4 años. O puedo decir que tomé. O no, eso suena mal. No, no, me tomó 4 años. Sí, mejor. Eso es como la forma más natural en que lo decimos. Ok, Ok. y yo te cuento que yo estudié licenciatura en idiomas, o sea, yo estudié para ser profesora de español y de inglés, pero también aprendimos francés y un poco de portugués. Sin embargo, yo no me enfoqué en el francés, sino en el inglés como segunda lengua. Y por eso es que puedo enseñar los dos idiomas, el español y el inglés. Y mi carrera duró 5 años. Ok. Sí, eso es pues la cosa número uno que es diferente. Bueno, en Estados Unidos a veces los estudiantes demoran más. También hay carreras que sí demoran 5 años, como contabilidad. Eso sí demora, creo, 5 años. O los estudiantes quizás hacen menos clases. Pero principalmente las universidades son de 4 años en Estados Unidos, mientras en Colombia son 5 años. Mientras que en Colombia son 5 años. Sí, la mayoría de carreras acá son de 5 años. Bueno, Nate, ¿y por qué decidiste estudiar esa carrera? Bueno, finanzas porque me gusta plata, ¿no? No, me gusta Me gusta la plata.
Sí, sí, sí. No, me gusta desde mi niñez. Mi papá siempre me enseñó muy bien, me enseñaba o me enseñó. Las dos. Bueno, mi papá me enseñó Ujú. mucho finanzas, de Roth IRA, de invertir, de ahorrar plata, Ahorrar. Ujú. ahorrar, esa palabra es siempre difícil. Sí. Entonces, a mí me tenía mucho interés en eso. Yo tenía mucho interés en eso o a mí me interesaba mucho eso. A mí me interesaba mucho Eso. a Ujú. eso. A mí me interesaba mucho eso. A mí me interesaba mucho eso. Muy bien. Ok. Y siempre tenía interés en empezar un negocio. Tenía varios negocios cuando era niño. Sí. Sí, claro, yo estaba vendiendo zapatos por eBay. Yo tenía, bueno, desde mi niñez, eh, como arreglando el jardín, cortando césped. Nate siempre tuvo un espíritu emprendedor. Siempre. Emprendedor, sí. Ajá. Y mi papá, pues, también me dio Ujú. mucho ánimo a manejar bien las finanzas. Entonces, eso me gustó mucho de finanzas y por eso, pues, estudié eh, Esa carrera. esa carrera. Sonaría mejor si tú dices, mi papá me animó a emprender. Mi papá me animó a invertir el dinero. Sí, el papá de Nate es increíble, yo lo admiro muchísimo. Ese hombre se jubiló a los 55 años, bueno, los dos con tu mamá, y siempre ha sido muy inteligente con el dinero. Y sí, Nate quería como enfocarse en toda esa área también. Para mí es interesante porque mi mamá es profesora, mis tías son profesoras y yo quería ser profesora desde pequeña. A mí me gustaba hablar, me gustaba enseñar, me gustaban los niños. Soy la mayor de 4 hermanos y la mayor de 30 primos. Entonces, tú sabes, siempre yo crecí rodeada de niños más pequeños y los adultos me ponían a cuidarlos. Mm. Entonces yo actuaba como una profesora desde que tenía 7 años, porque yo siempre estaba leyéndoles cuentos, haciéndoles juegos, actividades, etcétera. Y yo veía que eso era lo que mi mamá hacía. Sí, siempre tenía este espíritu, ¿no? De ser Sí, profesora, de enseñar, sí. no sé, de esas cosas. Y a mí me gusta mucho eso. Aquí, pues yo soy la mayor de 30 primos, como dije, y hoy en día aún yo traigo niños a la casa y a veces Nate dice como, uy, a ti te gusta mucho estar con ellos, ¿no? Mm, Entonces yo le digo, sí, a mí me gusta estar con ellos, me gusta que vengan, hacemos recetas, hacemos manualidades, etcétera. Pero el punto es que yo quería ser profesora y mi mamá me decía que no, porque mm. no iba a ganar bien. Sí, es algo curioso, ¿no? Ujú. Que tu mamá, que es una profesora y ha sido una profesora por 20, No, amor, por 37 años. bueno, 37 años y ella sabe que es un trabajo muy difícil, que un pago un poquito. No es justo el pago. Sí, no, no es por todo lo que ella hace todos los Ujú. días, no es Ujú. justo. Entonces ella pues no quería que tú lo harías este trabajo. Ella no quería que tú hicieras. Ah, sí, claro, yo estaba pensando, haría, no, eso es No, futuro. ajá, eso es un subjuntivo imperfecto. Ella no quería que tú hicieras ese trabajo. Ella no quería que tú trabajaras en eso. Pero bueno, en fin, nos fuimos por las ramas. Entonces, por eso es que yo quería ser profesora. Al principio mis papás no estaban contentos con la decisión, pero luego ya lo aceptaron y normal. Y bueno, ahora que hoy en día tenemos Spanish Land, ellos dijeron como, oh, wow, sí, eso era para ti. Pero bueno,
En la universidad para mí fueron 5 años, para ti fueron 4. Empecemos a hablar de cada aspecto. ¿Quién pagó por tu universidad? ¿Una beca, tus papás o tú? Bueno, gracias a Dios, mi papá pues tenía plata guardada, porque él tampoco pues tenía un trabajo con mucho ingreso. Él trabajaba en Sears. De hecho, los que son de Estados Unidos saben que Sears antes era una empresa como Amazon, algo muy fuerte, pero pues finalmente se quebró. Ujú. Y bueno, en el tiempo de mi papá estaba pues bajando de nivel, pero nunca pues tenía mucho sueldo, nunca mucho ingreso, aunque él siempre, como dije, era muy inteligente con la plata, con las finanzas, y él tenía plata plata guardada para la universidad mía, y también yo tenía algunas becas porque tenía buenos puntajes en algunas cosas. eh, Y tú eras un muy buen jugador de tenis. Sí, aunque no tenía, yo jugaba tenis en la universidad, pero era División 3, no era en División 1 y 2 son los mejores. Ellos sí tienen becas de jugar. Yo solo tenía las becas em, de estudiar. Ah, ok. Pero la otra cosa, yo fui a una universidad, una muy pequeña, creo que no he dicho en este podcast. La universidad se llama Howard Payne University. Es una ciudad muy pequeña en Texas, en Brownwood, Texas. Es muy pequeña, pero era una universidad privada, cristiano también, pero no fue muy costoso. Ok. Aunque era una universidad privada, no fue tan costosa como la mayoría de universidades privadas, porque era pequeña. Y Sí, dijiste que era cristiana, ¿no? también. Bueno, em, para mí fue muy difícil entrar a la universidad pública porque acá tenemos lo público y lo privado. Al privado tú entras pagando. Ellos miran tu puntaje. Cuando tú terminas la secundaria, ¿ok? Y te gradúas de high school, del colegio, hay que tomar un examen en inglés en Estados Unidos. Ese examen es el SAT. Acá se llama ICFES. Entonces, para una universidad privada, miran tu puntaje, pero realmente no es tan importante. Lo importante es que tengas el dinero para pagar. Y es caro porque un semestre, lo más barato de un semestre es $1,000. Eso suena como nada comparado con Estados Unidos, porque yo sé que en Estados Unidos un semestre promedio son como $7,000, $10,000, ¿no? Al menos, al Al menos. menos. Ya subieron mucho los precios de las universidades en Estados Unidos. Es un Sí. gran problema. Una universidad privada en Estados Unidos, mínimo $7,000 el semestre. Aquí es mínimo $1,000. Suena como nada, pero aquí eso es mucho dinero. Entonces, yo no podía entrar a una privada, yo no tenía el dinero, yo no quería deudas con el banco. Entonces, yo traté de entrar a una pública, pero entrar a las públicas es muy difícil porque hay mucha competencia y te miran el puntaje. Yo tuve que tomar el examen 3 veces para lograr el puntaje para entrar a la universidad pública. Mm. Y entré a una de las mejores universidades del país, donde el programa era muy bueno. Y lo bueno de las universidades públicas aquí, no sé cómo sea en Estados Unidos, es que tú pagas de acuerdo a el dinero que ganas. Ya hemos hablado de esto antes, aquí en Colombia y en casi toda Latinoamérica. Tenemos un sistema de estratos. O sea, todo el mundo, el país está dividido por números, de 1 a 6. 1 es el más bajo, 6 es el más alto. Entonces, de acuerdo al barrio donde tú vives, hay un número en ese sector. Y cuando tú tienes el recibo de bills, de house bills, el recibo de la luz, el recibo del gas, el recibo del agua, tiene la dirección y tiene el número 1, 2, 3, 4, lo que sea. Si tu número es más bajo, pagas menos en la universidad. Yo entré a la universidad estando en número 2.
entonces yo tenía que pagar poco. Luego, como a mitad de la universidad, estaba en número 3 porque mis papás tenían mejores finanzas y vivíamos en otro barrio. En fin, pero no fue tan cara mi universidad. Yo la podía pagar, entonces mis papás tenían 3 hijos más, yo era la mayor, así que yo trabajaba, yo tenía como 2 trabajos en la universidad y con eso ahorraba y pagaba el semestre, que yo realmente no pagaba mucho. Yo pagaba como $300 el semestre. Ok, bueno. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu experiencia en la universidad. ¿Tú saliste de tu ciudad o quedaste en casa o quedaste en un dormitorio? Cuéntanos. ¿Te quedaste en casa o te quedaste en un dormitorio? ¿Te quedaste en casa o te quedaste en dormitorio? Y esa es una diferencia muy grande entre Estados Unidos y Colombia y la mayoría de Latinoamérica. Que en Estados Unidos la mayoría de los jóvenes cuando van a terminar el colegio están felices pensando ¿a cuál ciudad me voy a ir? Me voy a ir a otro estado a hacer mi vida. Tengo 18, soy un adulto, me voy a estudiar en la universidad en otro estado y luego voy a venir a visitar a mis papás, ¿no? Acá no, acá tratamos de quedarnos en la misma ciudad. Obviamente hay excepciones, pero la mayoría tratamos de quedarnos en la misma ciudad porque estamos más acostumbrados a siempre estar cerca de los papás y los hermanos, pero también porque no tenemos la plata. Sí, sí. Porque pensamos, bueno, por ejemplo, o sea, para mí era difícil porque yo tenía que pagar por todas mis cosas. Mis papás pagaron el primer semestre, pero luego la situación económica era muy difícil. Entonces yo pensé, pues yo tengo que trabajar. Entonces yo trabajaba y yo pagaba por mis cosas. Obviamente yo no podía decir, ay, me voy a otra ciudad cuando iba a tener que pagar un arriendo cada mes y cuando iba a tener que comprar toda mi comida, ¿sí? Entonces el factor económico hace que nos quedemos en la misma ciudad. Yo sí me quedé acá en mi ciudad y viví con mis papás toda mi universidad hasta que me casé aquí con el presente. Sí, sí, sí. No, eso es una gran diferencia. No voy a decir que eso no pasa en Estados Unidos porque de También, hecho sí. es un gran problema, como dije, que las universidades están subiendo mucho de precio, no solo los libros, pero los semestres. Entonces muchos estudiantes sí están quedando en casa o están yendo a una universidad community college. Esto también es una buena opción. Un community college, yo jamás he sabido cómo decir eso, porque es que nosotros no tenemos eso. Yo le diría como una universidad comunitaria, es como un intermedio, ¿no? Pero bueno, continúa. Sí, este community college es los primeros 2 años, entonces puedes estudiar por un precio más Bajo. más bajo y hacer las cosas generales y después estudias en otra universidad para terminar, después de terminar los básicos, ya puedes especializar en lo que estás estudiando. Pero Déjame explicar algo porque acabo de caer en cuenta de algo. Nosotros también tenemos ese mismo sistema, pero no son entidades separadas. O sea, ustedes tienen el Community College and the University, ¿cierto? Entonces, tú puedes estudiar por 2 años en el Community College y con ese título puedes conseguir un trabajo, ¿cierto? Pero si tú quieres estudiar más, terminas en la universidad, ¿verdad? claro. Nosotros tenemos eso mismo también. Eso se llaman las tecnologías. Entonces, las personas van a una universidad, pero estudian una tecnología o un técnico, digamos, tecnología en sistemas por 2 años. Es una persona que puede trabajar en una empresa haciendo cosas de computadores, pero no va a ganar mucho porque es un tecnólogo. Tiene un título de 2 años. Pero si esa persona continúa sus estudios por 2 o 3 años más, se convierte en profesional. Entonces, 2 años, tecnólogo en sistemas. 3 años más, un total de 5,
es un ingeniero de sistemas. Ok, sí. Pero todo se hace en el mismo lugar. Sí, parecido. Entonces, sí. Pero yo creo que por lo general, y no en todos los casos, porque muchos estudiantes estudian y trabajan a la vez o viven en la casa, pero por lo general los jóvenes tienen el pensamiento de voy a salir para otra ciudad, quedar en los dormitorios y pues yo creo que también siente que ese es el proceso de ser un adulto y hacen las cosas locas a veces y pues ya están como aprendiendo a ser personas independientes. Eso es algo bueno, eso es algo que me gusta de eso, porque te forma como persona, ¿sí? Y digamos aquí hay algo súper interesante que he notado y es la gran mayoría de hombres, ¿verdad? En Estados Unidos, son independientes en el sentido de que lavan su propia ropa, para ellos es normal lavar los platos, cocinar, lavar su ropa, guardarla, ¿sí? Acá en Colombia, como los hombres se quedan, la gran mayoría, en sus casas hasta los 27, 28 años, ¿sí? Están acostumbrados a que la mamá haga todo. Sí, está mal acostumbrado en eso. Y eso no me gusta, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa? Aquí hay una diferencia cultural muy grande y la raíz de eso es la experiencia en la universidad. Porque cuando Nate tenía 18 años salió de su casa. Él tuvo que aprender a manejar su dinero, a cocinar su propia comida o comprarla, ¿sí? A organizar su ropa, tender su cama, lavar, ¿sí? Hacer todas sus cosas, ¿cierto? Todo lo de una persona normal, independiente. Pero acá, repito, como nos quedamos en la casa, hay un cierto... Eso es muy inconsciente, pero está como... Hoy en día está cambiando, pero ha estado como muy arraigado en la cultura. Hay como un machismo en la casa que sin darse cuenta es promovido por las mamás. Y esto es algo que yo, a mi mamá, porque mi mami viene de esa generación, y yo constantemente, no mami, no haga eso, no, con mis hermanos, ¿no? Porque mis hermanos han vivido con mi mamá, sí, hasta grandes. Entonces yo siempre era, mamá, pero no les haga cena hoy. ¿Por qué tiene usted que prepararles la cena y servírselas? No, vaya, acuéstese a dormir que usted está cansada. Pero llegan con hambre. Yo, mamá, pero ya están grandes, que lleguen y ellos mismos cocinen, ¿sí? Entonces eso es muy de la mamá latina, de tratar a los hijos grandes como niños. Y Ney siempre, pero tu mamá, ¿por qué hace eso? Pero tu tía, ¿por qué hace eso? Es muy cultural y eso como que hace que las mujeres nos volvamos más responsables y hace a los hombres un poquito perezosos en esos aspectos de la vida, como de la independencia. En cambio, yo noto a los hombres como que hacen todo eso en Estados Unidos. Sí. Bueno, para mí, ese tiempo, esos 4 años, pues me formó muchas cosas buenas en mí. Yo, pues, aclaré varias dudas de mi vida. No solo eso, pues tenía los mejores recuerdos con mis compañeros en la universidad, mis compañeros de tenis, pero sí, muy buenas amistades que todavía pues tengo. Entonces, yo siento que si estuviera... Ok, sí, muy bien, subjuntivo, pero de hecho subjuntivo pluscuamperfecto. Porque mira, estuviera es si tú dijeras, si yo estuviera viviendo con mis papás en este momento. Sí. En cambio, si yo hubiera estado viviendo con mis papás en ese tiempo, if I had been living with my parents. Si yo hubiera estado viviendo con mis papás, ahora sí, continúa la idea. Bueno, sí, si yo hubiera estado estudiando ahí, pues, en la universidad, pero quedando con mis papás, ¿no hubiera sido igual? No habría sido. El otro, sí. No habría sido igual porque obviamente no tienen tiempo juntos afuera de la casa y entonces siento muy bendecido por esos 4... Me siento. Ok. Me siento muy bendecido por estos momentos
con mis amigos y todavía pues a veces, aunque fue hace 20 años más o Sí, menos, wow. yo todavía pues hablamos con ellos y recordamos esos tiempos, no sé cómo se dice, los pranks. Pranks, las bromas, no No. bueno, Alguien en los comentarios. sí, ¿cómo se dice pranks en español? Dinos en los comentarios. Bueno, Sí, Nate, ustedes lo ven ahí muy tranquilo, como con cara de bueno, pero Nate hizo algunas locuras en la universidad. bueno, no tan loco, No, no, pero no tan locas, pero como boas, como cosas bobadas a otros compañeros, sí. Em, pero iba a decir que, claro, tú desarrollaste una relación muy cercana con ellos porque vivían en el mismo cuarto, ¿no? O sea, bueno, como, no en el mismo cuarto. ah, Bueno, cada uno, compartimos, por la medida de tiempo, compartimos 2 hombres por cuarto ujú, y sí, también en un dormitorio. Y después de eso compartimos 4 hombres en un apartamento con 2 cuartos. Entonces todavía sí tenía otro compañero. sí, pero a lo que quiero llegar es que vivían como familia, vivían en un mismo Sí, lugar. Entonces sí se forman relaciones fuertes, pero aquí en Colombia, aunque no vivamos con nuestros compañeros, como la gente naturalmente es tan cercana, igual también se desarrollan esas relaciones, aunque no vivan juntos. Y bueno, y dime, ¿tú tuviste que trabajar en la universidad? no, yo tenía mucha suerte en eso. Obviamente Mm. mi papá me ayudó con eso. Como dije, tenía becas también. Entonces, Pero, perdón, o sea, digamos, para tu plata del diario, como tus cosas personales, tu papá te mandaba dinero a una cuenta cada mes. sí, sí. Y no solo eso, también teníamos un plan en la cafetería. Entonces ahí tiene desayuno, almuerzo y cena en la cafetería. A veces pues se cansa de la misma Comida. comida. Ujú. Pero sí, pero sí, cuando obviamente tenía gastos afuera, salimos a comer comida rápido, comida rápida Ujú. con mis amigos a veces. Entonces sí, necesitaba plata, pero pues mi papá me ayudó un poquito con eso. Ok. Acá en Colombia también es así. Los papás le dan una mensualidad a los estudiantes para sus gastos personales. Bueno, algunos papás. En el caso de mis papás, como nosotros no teníamos así mucho dinero, pues mis papás me daban plata cuando podían, pero no era nada fijo, ¿sí? Entonces, al igual que muchos estudiantes, tanto en Estados Unidos como acá, yo pues sí tuve que trabajar. Entonces yo trabajé toda la carrera, o sea, hacía diferentes trabajos. Dictaba clases de inglés o dictaba clases de matemáticas. Enseñé a niños pequeños en un instituto de inglés, luego en un colegio y en la universidad pues era de lunes a viernes. Yo, por ejemplo, tenía clase en las mañanas y en las tardes era libre, digamos, de 12 a 4 y luego tenía clases de 4 a 6 otra vez. Entonces, en esos tiempos yo dictaba clases. Luego, hacia el final de la carrera que me conocí con Nate, Nate me mostró un sitio web donde yo podía enseñar desde el computador. Ahí fue donde nació todo realmente, porque Sí. Nate dijo, pero tú estás yendo a muchas casas a enseñar inglés, ¿por qué no enseñas español desde el computador en este sitio web? Y yo lo empecé a hacer y ahí fue cuando él dijo, tú eres buena enseñando por internet, deberíamos crear nuestra propia escuela. Y bueno, ahí empezó todo, desde que yo estaba terminando la universidad. Porque muchos quizás no lo saben, nosotros nos casamos y nos casamos en diciembre. Yo estudié un semestre más y me gradué en junio del siguiente año. Sí, no, ese tiempo fue una locura porque recién casados, empezando un negocio juntos Ujú. y también tú estabas pues estudiando en la universidad. Fue una locura, yo siempre digo, tú siempre has sido pues muy juiciosa, tú maduraste
Maduraste. Ajá. Maduraste muy joven, tenía que ser mamá muy joven, con tus hermanos también. Sí, mamá como mamá para mis hermanos, sí. Sí, y siempre trabajando, juiciosa, y entonces es increíble, pues no tenía tu tiempo de ser loca o de disfrutar, ir para las fiestas. Yo digo que avanzaste muy rápido, ¿no? Tu tiempo de ser loca. Bueno, entiendo lo que quieres decir. Tu tiempo de hacer locuras. Hacer locuras. Ajá. Que es lo que llaman las locuras de la adolescencia, ¿no? De como ir a fiestas y todo eso. O Pues, ser floja por un momento, o ser floja por un año, pero o- no, nunca tenías esto. o ser perezosa. Sí, mi mamá es la mayor de 9 hermanos. Entonces mi mamá empezó a ser como una mamá para sus hermanos desde que ella tenía como 9 años. Yo soy la mayor de mis hermanos y la mayor de los primos. Entonces yo creo que vi mucho en mi mamá y soy mucho como mi mamá. Em, yo no extraño o no siento que necesite, nunca me gustó la fiesta, todo eso, a mí eso nunca me gustó. Yo siempre he estado ocupada, como tú dices, pero siempre creciendo, pues tenía muchos amigos y salíamos a hacer planes al centro comercial, a cine, a todo eso. Entonces, aunque me casé joven, siento que igual hice muchas cosas en mi adolescencia, viajes, campamentos. Siempre estuve en una iglesia y en la iglesia siempre estuve con el grupo de jóvenes. Entonces, como que no tuve ese tiempo que tú dices de locura, pero fue reemplazado por otras cosas. Pero bueno, ¿y tú tuviste tu tiempo de locura? No, muy poco, muy poco. Yo digo que, no, por lo general yo siempre tenía buenas amistades y pues por lo general yo tenía un buen camino, por lo que pues sé. Y bueno, estoy cayendo en cuenta que no estamos implicando que ir a fiesta sea malo. Nos Sí. referimos a específicamente en la universidad. No, a Andrea le encantan las fiestas, pero es No, tipo no, de o fiestas. sea, no, nos referimos a discotecas, como lo que estamos hablando es como en la universidad, a veces algunos estudiantes tienen un periodo donde salen mucho como a discotecas y toman mucho y se emborrachan y son como muy desordenados por un periodo de tiempo. Es a eso eso es en particular de lo que a lo que nos estamos refiriendo. Pero no que tomar o ir de fiesta sea malo, no estamos diciendo eso. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo porque el tiempo vuela. Sí, había mucho para hablar de eso y Ajá. creo que tú y yo nunca hemos hablado así en el podcast de Exactamente. nuestro tiempo en las universidades. Ajá. Por eso dijimos con Ney, no, hablemos de algo que sea natural y mira que aquí también estamos como conociendo más detalles también sobre eso. Y bueno, hicimos algunas correcciones para ti, Algunos. ojalá que tú hayas aprendido de ellas. Y bueno, como tú ya sabes, lo importante no es entender todo, sino escuchar siempre algo en español. Por eso síguenos escuchando, pero también busca otros podcasts para hispanohablantes donde escuches conversaciones naturales. Y es que de hecho hoy te quiero recomendar 4 podcasts que son para hispanohablantes. Toma nota, aquí te aparecen escrito en YouTube. Son entrevistas de diálogos de conversaciones naturales, donde puedes aprender vocabulario y gramática de una forma muy natural. Entonces, tenemos Los hombres sí lloran, Más allá del rosa, Roca Project y Black Mango. Busca estos podcasts y en YouTube y empieza a escucharlos. Bueno, señores, gracias por escucharnos hoy. Ojalá que hayan aprendido algo nuevo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao, Chao, chao. chao.